Evangelio de hoy miércoles 5 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de San Marcos nos presenta un episodio profundamente significativo en la vida de Jesús. Su regreso a Nazaret, el pueblo donde creció. Allí, en la sinagoga, enseña con sabiduría y realiza obras poderosas. Pero en lugar de ser recibido con fe y gratitud, encuentra incredulidad y rechazo. Este relato nos invita a reflexionar sobre la dureza del corazón humano. Los prejuicios que nos impiden ver la verdad. Y la necesidad de tener una fe auténtica y abierta a la acción de Dios. Jesús llega a Nazaret después de haber recorrido muchas regiones, enseñando con autoridad y realizando milagros. Su fama se había extendido. Y seguramente los habitantes de su pueblo natal habían oído hablar de sus obras. Sin embargo, cuando se presenta ante ellos, en lugar de admiración, encuentra escepticismo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué aquellos que lo conocieron desde su infancia no pueden reconocerlo como el Mesías? El problema de los nazarenos no era la falta de pruebas sobre el poder de Jesús, sino la resistencia a aceptar que alguien tan cercano a ellos pudiera ser instrumento de Dios. Decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Con estas palabras, redujeron a Jesús a su historia humana y terrestre, ignorando la posibilidad de que Dios estuviera actuando en él de una manera única y especial. Este pasaje nos revela una gran verdad espiritual. El prejuicio nos ciega. Cuando juzgamos a los demás según nuestras propias ideas, y no dejamos espacio para que Dios nos sorprenda, nos cerramos a la gracia. Los nazarenos pensaban que conocían a Jesús, pero en realidad solo conocieron su pasado, no su verdadera identidad. Así nos sucede muchas veces en nuestra vida. Creemos que conocemos a Dios, pero en realidad lo limitamos con nuestras propias expectativas. La incredulidad de Nazaret nos interpela profundamente. ¿Cuántas veces hemos dudado de la acción de Dios en nuestra vida o en la de los demás? ¿Cuántas veces hemos pensado que ciertas personas no pueden ser instrumentos de Dios solo porque conocemos su historia, sus errores o sus debilidades? Este Evangelio nos desafía a romper con esos esquemas y a abrir nuestro corazón a la posibilidad de que Dios actúe en formas inesperadas. Jesús, al ver la falta de fe de su gente, se asombra. Es una de las pocas veces en los evangelios en que se menciona que Jesús se sorprendió. No porque no supiera lo que pasaba en el corazón humano, sino porque la dureza de su pueblo es un reflejo de la gran contradicción de la humanidad.
Podemos tener a Dios frente a nosotros y aún así rechazarlo. Este episodio también nos habla de la importancia de la fe para que Dios pueda obrar en nuestra vida. El Evangelio dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. No porque su poder dependiera de la aceptación de los demás, sino porque Dios respeta nuestra libertad. Si nuestro corazón está cerrado, Él no impone su gracia. Nos invita a recibirla, pero nunca nos obliga. Aquí encontramos un mensaje clave para nuestra vida espiritual. Si queremos experimentar la presencia y el poder de Dios, debemos tener un corazón abierto y receptivo. No basta con ver milagros o escuchar enseñanzas. Necesitamos una actitud de humildad y docilidad. Muchas veces buscamos señales extraordinarias para creer. Pero en realidad, lo que nos impide ver a Dios es nuestra propia resistencia interior. Jesús no discute con los nazarenos ni trata de defenderse. Simplemente sigue adelante. Esto nos deja una lección importante. No siempre podremos cambiar la mentalidad de quienes nos rodean. Habrá momentos en que nuestra fe será incomprendida o rechazada. Incluso por aquellos más cercanos a nosotros. Pero eso no debe desanimarnos. Nuestra misión es seguir adelante, confiando en Dios y permaneciendo fieles. Este Evangelio nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Somos como los nazarenos, que limitan la acción de Dios con sus prejuicios? ¿O estamos abiertos a reconocer su presencia incluso en lo más cotidiano? Muchas veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales. Pero Él se manifiesta en lo simple, en lo ordinario, en lo que damos por sentado. La falta de fe de los nazarenos nos recuerda otro pasaje del Evangelio. Dichosos los que creen sin haber visto. La fe verdadera no depende de pruebas evidentes, sino de la confianza en la presencia de Dios. Aunque no siempre comprendamos su acción. Si solo creemos cuando vemos milagros, nuestra fe es débil. Jesús nos llama a creer incluso cuando no entendemos. También podemos aplicar este pasaje a nuestra relación con los demás. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su pasado? ¿Y no por lo que Dios puede hacer en ellas? Es fácil encasillar a alguien en sus errores. Pero Dios siempre está obrando en la vida de cada persona. Debemos aprender a ver a los demás con los ojos de Dios. Con esperanza y sin prejuicios. Otra enseñanza que podemos extraer es que la verdadera fe no es cuestión de proximidad física, sino de apertura del corazón. Los nazarenos habían crecido con Jesús. Lo conocían humanamente, pero no espiritualmente. Del mismo modo, podemos estar rodeados de cosas sagradas, la iglesia, la Biblia, la oración, y sin embargo no tener un encuentro real con Dios. Si nuestro corazón está cerrado. Por eso, este pasaje es una invitación a revisar nuestra relación con Jesús. No basta con saber sobre Él, conocer su historia o asistir a ceremonias religiosas. Lo que realmente importa es si le damos espacio en nuestra vida. Si permitimos que transforme nuestro corazón y guíe nuestras decisiones. La reacción de los nazarenos nos muestra una realidad que se repite en la historia de la humanidad. El rechazo a lo que es familiar. La dificultad para aceptar que Dios puede actuar en lo cotidiano. En lo sencillo, en lo que creemos conocer. Esta resistencia se convierte en un obstáculo para la gracia divina. No es que Jesús haya perdido su poder en Nazaret, sino que el corazón endurecido de su gente cerró las puertas.
a la acción transformadora de Dios. Es interesante notar que Jesús, en otros lugares, encontró fe en personas que no lo conocían de cerca. Los leprosos, los ciegos, los paralíticos, la mujer hemorroísa, el centurión romano. Todos ellos creyeron en él sin haberlo tratado antes. Pero los que lo vieron crecer, los que conocieron su vida ordinaria, fueron los primeros en dudar. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces ignoramos la acción de Dios en lo que tenemos más cerca. A veces buscamos a Dios en experiencias extraordinarias, en signos espectaculares, cuando en realidad Él está presente en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo. Pero si nuestro corazón está lleno de prejuicios, si creemos que ya lo sabemos todo, corremos el riesgo de no reconocerlo. Nos volvemos como los nazarenos, incapaces de ver que Dios está obrando justo delante de nosotros. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿dónde estamos buscando a Dios? ¿Estamos atentos a su presencia en lo cotidiano? ¿O seguimos esperando que se manifieste solo en lo milagroso y lo excepcional? La fe auténtica consiste en saber que Dios está siempre con nosotros, incluso en lo más común y ordinario de nuestra existencia. Otro aspecto importante de este Evangelio es el dolor que experimenta Jesús. Aunque Él es Dios, también es humano. Y sentir el rechazo de su propia gente se debió hacer una experiencia profundamente dolorosa. Nos muestra que incluso Él enfrentó incomprensión, rechazo y desconfianza. Si alguna vez nos sentimos no valorados o rechazados, podemos encontrar consuelo en Jesús, que vivió lo mismo. Sin embargo, Jesús no deja que el rechazo lo detenga. Él sigue adelante, continúa su misión, sigue predicando y sanando. Aquí hay una enseñanza crucial para nosotros. No debemos permitir que la incredulidad de otros nos haga abandonar nuestro camino. La oposición y la falta de apoyo no son razones para dejar de hacer el bien. Jesús nos enseña que nuestra identidad y nuestra misión no dependen de la aceptación de los demás. A veces, cuando somos rechazados o juzgados, podemos sentirnos desanimados. Pero este Evangelio nos muestra que incluso el mismo Cristo fue incomprendido. Si seguimos a Jesús, debemos estar preparados para vivir experiencias similares. También nos recuerda que la verdadera fe requiere humildad. Los nazarenos no podían creer porque estaban aferrados a su propia visión limitada. Pensaban que conocían a Jesús, pero en realidad no estaban abiertos a la posibilidad de que Dios estuviera actuando de una manera que ellos no esperaban. Nosotros también podemos caer en esta trampa si nos cerramos a la acción de Dios cuando no se manifiesta de la manera que queremos. Este pasaje nos reta a examinar nuestra actitud ante los demás. ¿Juzgamos a las personas por su pasado? ¿Somos capaces de ver el potencial que Dios ha puesto en cada uno? ¿Cuántas veces desestimamos a alguien porque creemos conocerlo demasiado bien, sin darnos cuenta de que Dios puede estar obrando en su vida de maneras que no imaginamos? La falta de fe de Nazaret nos recuerda que Dios no impone su gracia. Él nos invita, nos llama, pero respeta nuestra libertad. Si no queremos recibirlo, Él no nos obligará. Pero al mismo tiempo, al cerrarnos, nos privamos de las maravillas que podría obrar en nosotros. La fe no es solo un sentimiento, sino una disposición del corazón para acoger la presencia de Dios en nuestras vidas. Este Evangelio nos anima a crecer en confianza y en docilidad. Debemos pedirle a Dios que nos libere de nuestros prejuicios, que nos ayude a ver su mano en todo momento,
y que nos haga dóciles a su acción. Que no seamos como los habitantes de Nazaret, que se perdió la oportunidad de experimentar la presencia viva de Cristo en su propia tierra. Jesús, a pesar del rechazo, continúa su camino. Esta es una gran lección para nosotros. La fe no debe depender de la aprobación de los demás. A veces, seguir a Dios significará enfrentar oposición, incluso de aquellos más cercanos a nosotros. Pero si estamos firmes en nuestra fe, Él nos sostendrá y nos dará la fuerza para seguir adelante. El rechazo que sufrió Jesús en Nazaret nos recuerda que el verdadero reconocimiento viene de Dios, no de los hombres. Muchas veces buscamos la aprobación de los demás. Queremos ser aceptados. Pero lo que realmente importa es si estamos caminando en la voluntad de Dios. Si somos fieles a Él, no importa lo que el mundo diga. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre la gran diferencia entre la fe auténtica y la incredulidad que nace del orgullo y la autosuficiencia. Los habitantes de Nazaret no pudieron reconocer en Jesús al Mesías, porque estaban demasiado aferrados a su propia visión de la realidad. Lo veían solo como el hijo del carpintero, sin darse cuenta de que en él estaba presente la plenitud de Dios. Esto nos muestra cómo muchas veces, nuestra propia manera de pensar puede ser el mayor obstáculo para recibir la gracia divina. Es triste pensar que los mismos que conocieron a Jesús desde su infancia, aquellos que lo vieron crecer, fueron los que más dudaron de él. Esto nos enseña que la familiaridad con lo sagrado no garantiza la fe. Podemos estar rodeados de signos de Dios, participar en la vida de la iglesia, escuchar el Evangelio una y otra vez. Pero si nuestro corazón está cerrado, si creemos que ya lo sabemos todo, podemos caer en la misma ceguera de los nazarenos. La incredulidad de Nazaret también nos habla del riesgo de acostumbrarnos a la presencia de Dios sin permitir que nos transforme. A veces, podemos estar tan expuestos a lo divino que dejamos de asombrarnos. Escuchamos las palabras de Jesús. Participamos en la Eucaristía. Pero no dejamos que su mensaje nos cambie. La fe no es solo conocer a Dios, sino dejarse transformar por Él. En contraste con la actitud de los nazarenos, vemos a muchas otras personas en el Evangelio que, sin haber conocido a Jesús antes, creyeron en Él con una fe profunda. La mujer cananea, el centurión romano, el ciego Bartimeo. Todos ellos nos muestran que la fe no depende de cuánto sabemos sobre Jesús, sino de cuánta apertura tenemos a su acción en nuestra vida. El rechazo que Jesús experimenta en Nazaret es un reflejo del rechazo que muchas veces el mundo muestra hacia Dios. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que la verdad es rechazada, en los que el amor de Dios es ignorado. Sin embargo, esto no detiene a Jesús. Él sigue adelante, sigue predicando, sigue sanando. Su misión no depende de la aceptación de los demás, sino de la voluntad del Padre. Este Evangelio también nos enseña que el rechazo no es el fin del camino. Jesús no se queda lamentándose por la incredulidad de su pueblo. Él sigue adelante, buscando corazones dispuestos a recibir su mensaje. Esto nos enseña que, cuando enfrentamos dificultades o falta de apoyo, no debemos rendirnos. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado, ¿qué nos hace pensar que nosotros no viviremos lo mismo en algún momento? El ejemplo de Jesús nos invita a no depender de la aprobación de los demás,
En un mundo donde tantas personas buscan ser aceptadas, donde el reconocimiento social parece ser la medida del éxito, Jesús nos muestra otro camino. Lo que realmente importa no es cuántas personas nos aplauden, sino si estamos siendo fieles a la misión que Dios nos ha dado. Por otro lado, este pasaje nos hace reflexionar sobre nuestra propia actitud ante los demás. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su pasado? ¿O por lo que creemos saber de él? ¿Cuántas veces cerramos la puerta a las oportunidades de cambio y crecimiento en los demás? Los nazarenos no pudieron ver más allá de su propia idea de quién era Jesús. Nosotros también podemos cometer ese error si no aprendemos a ver a las personas con los ojos de Dios. El problema no era que Jesús no pudiera hacer milagros en Nazaret, sino que la gente no estaba dispuesta a recibirlos. Esto nos recuerda que Dios respeta nuestra libertad. Él quiere obrar maravillas en nuestra vida. Pero si nos cerramos a su gracia, si soportamos nuestro corazón, limitamos lo que Él puede hacer en nosotros. La fe no es solo un sentimiento, sino una disposición de apertura a Dios. Este Evangelio nos desafía a preguntarnos: ¿dónde estamos buscando a Dios? ¿Solo en lo extraordinario, en los grandes milagros? ¿O somos capaces de reconocerlo en lo cotidiano, en lo sencillo? A veces, Dios se manifiesta de maneras inesperadas, a través de personas que conocemos, en situaciones que parecen comunes. Si estamos demasiado aferrados a nuestras propias ideas, podríamos perder la oportunidad de encontrarnos con Él. También nos recuerda que el camino de la fe no siempre será fácil. Habrá momentos en los que nos enfrentaremos al rechazo, en los que nuestras creencias serán cuestionadas, en los que incluso nuestros seres queridos no comprenderán nuestro compromiso con Dios. Pero Jesús nos muestra que la fidelidad a la misión es lo más importante, más allá de la opinión de los demás. Este pasaje nos habla de la humildad. Muchas veces, la incredulidad nace del orgullo, de la creencia de que ya tenemos todas las respuestas. Los nazarenos no pudieron aceptar que alguien tan cercano a ellos fuera el Mesías porque eso desafiaría su forma de entender el mundo. Nosotros también podemos caer en esa trampa si no dejamos que Dios transforme nuestra manera de ver la vida. Finalmente, este Evangelio nos invita a fortalecer nuestra fe. Que no seamos como los habitantes de Nazaret, que por su incredulidad se perdió la bendición de Dios. Que nuestro corazón esté siempre abierto a reconocer a Jesús en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo inesperado. Y que nuestra fe sea firme, incluso cuando enfrentemos rechazo o incomprensión. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.